Ok, bueno, el título de esta semana fue El Nuevo Pacto. Y bueno, hemos estado estudiando durante todo el trimestre el, eh, el pacto de Dios, ¿no? Con su pueblo, pero en esta semana se nos menciona un nuevo pacto. Y bueno, cuando escuchamos esto del nuevo pacto, se nos pueden venir a la mente muchas cosas, ¿no? Que tal vez Dios quiso anular el antiguo para dar un nuevo pacto al pueblo, eh, que tal vez era muy diferente al primero. Entonces podemos empezar a sacar conclusiones, ¿no? Ya con el título, Un Nuevo Pacto. Tenemos que entender que Dios no cambia, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente y en base a eso, y que todo lo que Él hace, ¿verdad? Es perfecto y en base a esto, bueno, tenemos que eh, abrir la palabra de Dios para estudiar este asunto del nuevo pacto, pero vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Este nuevo pacto. Ojalá eh, que podamos aclarar este asunto porque dentro del cristianismo hay mucha confusión, ¿no? En cuanto a este asunto del antiguo pacto, del nuevo pacto. Y bueno, puede ser, podemos decir, o es de vital importancia, ¿no? El conocer a qué se refiere esta frase del nuevo pacto. Y bueno, vamos a pasar y a comenzar con nuestro repaso, a pasar de lleno eh, al estudio de esta semana. Vamos a darle aquí oportunidad a Caleb, que tiene una participación especial, nos va a explicar algo de este asunto, ¿verdad? Vamos a poner mucha atención. Adelante, Caleb. Bueno, buenas, buenas tardes todavía. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Ok, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito de lo que trató aquí la lección en los primeros días. Me gustaría que me iban a leer alguien en Jeremías capítulo 31. Le voy a pedir a alguien que me ayude a leer Jeremías 31, 31. Sí, Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok, ahí menciona ese nuevo pacto, ¿no? Así como se titulaba nuestra lección. Ese nuevo pacto, em, bueno, eh, habla en los tiempos en los que se escribió esto. Ustedes recuerdan la historia, aquel pacto que se había hecho con Abraham en primer lugar, y después con Moisés, ¿no? Y todo el pueblo ahí en el Sinaí. Por aquí Jeremías menciona que Dios quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo, ¿sí? ¿Qué es ese nuevo pacto? Bueno, vamos a tratar un poquito de eso. Eh, pero destaca, ¿no? O sea, como un nuevo pacto, o sea, este, a qué se refiere. Entonces vamos a leer ahí, bueno, si pueden quedarse ahí en Jeremías 31, les voy a leer el 31, 32, ¿sí? Dice, o sea, está hablando por allá a futuro, ¿no? Que va a llegar el día en que Dios va a hacer un nuevo pacto. Y luego dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. O sea, ahí nos está dando a lo mejor la idea
de que dice que es un pacto diferente, ¿no? Porque dice que no como el pacto que hizo con sus padres, o sea, el pacto ahí por ejemplo, en el Sinaí, ¿no? Donde Dios hizo un pacto con Israel. Pero la clave para entender este texto es en lo que dice adelante, ¿no? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, y esto es muy importante, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea que el problema aquí era que ese pacto antiguo, pues los israelitas, su pueblo lo habían violado, ¿no? Ese pacto. Entonces, a eso se refiere ahí cuando dice que no como el pacto antiguo, ¿sí? Que el ser humano, pues, en este caso, los israelitas habían violado, ¿no? Y cuando alguien, pues, viola un pacto, se supone pues, ahí, como que ahí termina, ¿no? Ese pacto, pero, fíjense bien lo que dice Dios en el versículo 33. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, aquí nos va a explicar Dios cuál es ese nuevo pacto, ¿sí? O sea, para que nosotros no especulemos en cuál es ese nuevo pacto, Dios nos lo aclara y nos sigue diciendo el 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que nos está explicando el pacto. El pacto se trata de que Dios va a darnos su ley, ¿sí? Y la va a escribir en nuestros corazones, ¿sí? De esto se trata el nuevo pacto. Entonces, si ustedes se fijan, ahí menciona una palabra importante que es la ley. La ley. Entonces, por lo que decía Isaí ahorita, ¿no? Generalmente cuando el mundo cristiano se refiere al nuevo pacto, mencionan, por ejemplo, un pacto de gracia, pacto de perdón, pero se olvidan de la ley, ¿no? Como si la ley no formara parte de ese nuevo pacto. Pero aquí claramente, ¿verdad? En el libro de Jeremías nos explica que ese nuevo pacto, se trata, o sea, o está involucrada la ley, ¿no? ¿Cuál ley? Bueno, ahí dice Dios que es su ley, o sea, la misma ley, la ley de Dios. Ahorita vamos a aclarar que esa ley, pues, sigue permaneciendo. Entonces, de eso se trata el pacto, ¿no? De que Dios va a poner su ley en nuestros corazones. ¿Qué significa? Bueno, eh, siempre hemos pues dicho que cuando se habla del corazón, ¿sí? Eh, siempre estamos mencionando a nuestra mente, ¿no? O sea, que Dios quiere poner su ley en nuestra mente, no solamente como en el antiguo Israel, ¿se acuerdan que pues la ley estaba en los 10 mandamientos en la piedra, ¿no? Ahí se guardaba en el arca y ahí estaba la ley. Pero Dios quiere hacerle entender al pueblo de que no basta con tenerla ahí como físicamente, ¿no? Si no se entiende, si no se guarda. Entonces, el nuevo pacto se trata de que cada uno de nosotros tengamos su ley en la mente, ¿no? Y ahorita vamos a desglosar un poquito más esto. Y el versículo 34 continúa explicando un poquito de qué se trata el pacto, ¿no? Aparte de la ley, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y aquí está, quizás, pues,
las buenas noticias de ese pacto, ¿no? Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea que cuando nosotros tenemos su ley en nuestros corazones, obviamente vamos a mostrar pues arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento al haberle fallado a Dios. Y Dios promete que nos va a perdonar, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Entonces, el pacto sigue tratando de la ley, ¿sí? Y trata del perdón. Por eso, la lección mencionaba que no es que fuera así como un pacto diferente, ¿no? Si ustedes recuerdan de qué trataba, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en el santuario, se trataba de que si alguien violaba, digamos, la ley de Dios, tenía que pedir perdón, ¿no? Y Dios lo iba a perdonar, en ese caso, por medio de un cordero, ¿no? El sacrificio de un cordero. En el nuevo pacto es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, el mensaje es el mismo. Sigue existiendo la ley y aquellos que violamos la ley, ¿no? Que pecamos, podemos ser perdonados, pero ahora no nada más, o no por medio del sacrificio de un cordero, sino sabemos cómo, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, es bien importante estos pasajes porque pues nos dan como una herramienta para mostrarles a todos los que, por ejemplo, creen que la ley ya no existe más en el nuevo pacto, pues aquí es muy claro, ¿no? O sea, que Dios sigue tomando en cuenta su ley, ¿no? Y la lección por ahí lo mencionaba, ¿no? Como en una pregunta, de cómo utilizaríamos estos textos para contrarrestar el argumento ese, ¿no? De que la ley ya no quedó clavada ahí en la cruz, que es del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, de los judíos, de los hebreos. Pero ese nuevo pacto que de hecho está relacionado por ahí con, algunas Biblias traen algunas referencias, por ejemplo, cuando usted lee Jeremías 31:31, por ahí trae otra cita abajito, que es, por ejemplo, Hebreos 8, del 8 al 12, que es, por ahí Pablo está repitiendo estos versículos, pero ahora ya él lo aclara y dice que se trata, ¿no? De Cristo como nuestro mediador, ¿verdad? Entonces, si alguna vez alguien nos trata de convencer o nosotros mismos a veces no entendemos muy bien de qué se trata ese pacto, pues estos 4 versículos lo explican bastante bien, ¿no? Luego la lección continúa, y habla acerca de cómo es que Dios, pues, pone su ley en nuestros corazones, ¿no? Por ahí, si ustedes se acuerdan, en el libro de Oseas, es como una analogía de un matrimonio, ¿no? De la relación de un matrimonio, en este caso de Oseas y su esposa, este, con la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Como si fuera un matrimonio. Y si ustedes recuerdan la historia de Oseas, su esposa era una esposa infiel, ¿sí? Así como la esposa de Oseas fue infiel con él, el pueblo de Israel en ese caso, el pueblo de Israel pues fue infiel, ¿no? A Dios en su relación de matrimonio, ¿no? Entonces, esa misma, digamos, esa violación de ese pacto de matrimonio, pues hizo que Dios tuviera que, digamos,
realizar un pacto nuevo, ¿no? Porque el antiguo se había violado con infidelidades, con otros dioses, con la rebelión a su ley. Entonces, por aquí, si ustedes recuerdan, bueno, la historia de Oseas, es ahí donde Dios menciona que Dios nos puede dar un corazón nuevo, ¿no? O sea, algo que nos permita ser fieles, ¿verdad? Porque como seres humanos, lamentablemente no podemos, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas no podemos ser fieles a Dios, fieles a su ley. Entonces necesitamos que Dios nos ayude, ¿sí? Porque el pacto no se trata de guardar la ley así fríamente, ¿no? Como lo hacían los judíos, se trata de guardar la ley con el corazón, ¿no? Entonces, vamos a leer algunos textos. Les voy a pedir que me ayuden para hacerlo más ágil, ¿sí? Veo, por ejemplo, aquí a Sugeli, si Sugeli nos puede buscar Jeremías 24:7. Jeremías 24:7, veo también a Isaí, nos ayude con Ezequiel 11:19. Y veo aquí también a mi tía Dina, si nos puede leer Ezequiel 18:31. Y por último aquí veo a Carlos, si nos puede ayudar con Ezequiel 36:26, ¿sí? Ezequiel 36:26. Vamos a pedirle a Sujeli que nos lea el de Jeremías, ¿sale? Sí, Ok, 24:7. Y sí, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán mi por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ok. Dice aquí Jeremías que nosotros necesitamos, aunque no mencione, por ejemplo, el pacto así literalmente, el nuevo pacto, pues está haciendo referencia a al nuevo corazón que necesitamos para ser parte de ese nuevo pacto, ¿no? Entonces, dice que para conocer a Dios, ¿sí? Necesitamos que Él ponga un nuevo corazón, ¿verdad? En nosotros. Entonces vamos a leer el de Ezequiel, ¿dice ahí? Oh, Sí. sí, ¿verdad? Ezequiel 11:19, ¿verdad? Sí. Ok, dice, les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré Ujú. el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ok, pues es similar, ¿no? Al otro. Y aquí menciona, por ejemplo, el corazón de piedra, ¿no? Y el corazón de carne, o sea, algo que nosotros necesitamos de parte de Dios es que Él haga el trabajo en nosotros, ¿sí? Que no sea, digamos, nuestras propias fuerzas, nuestras buenas intenciones nada más, sino que Dios necesita cambiar nuestra mente, ¿no? O sea, cambiar nuestras intenciones, todo lo que pensamos para ser parte de ese pacto. Y vamos a pedirle a mi Dina que nos ayude con el otro de Ezequiel. Ese es el tío. Ah, ok. Es Ezequiel 18:31. Sí, ¿Correcto? ok, sí. Dice, echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Ujú. ¿Y por qué queréis y por qué moriréis, casa de Israel? Ok, por ejemplo, aquí menciona su espíritu, ¿no? O sea, bueno, que nosotros debemos tener un nuevo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? Pues el espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, ¿no? Sí lo puede repetir otra vez. Dice, echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado,
y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. Ok. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Sí, hay algo bien importante en la primera parte del versículo, que dice que, digamos que nuestra responsabilidad también es, pues, abandonar las prácticas que nos llevaron a violar el pacto antiguo, ¿no? O sea, si digamos los israelitas, los judíos, violaron el pacto de Dios teniendo otros dioses, siendo rebeldes, si nosotros continuamos con esa actitud, ahora en el nuevo pacto pues va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Dios nos pide también que con el nuevo corazón que Él nos pretende dar, nosotros abandonemos pues las cosas que nos apartan de Él, ¿no? Que nosotros también debemos de poner, digamos, nuestra disposición, ¿no? A ser obedientes. Y por último vamos a leer ahí con Carlos, y nos siguió en Ezequiel 36:26. Sí, dice el 26. Sí. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ok, bueno, es muy parecido a los anteriores, ¿no? Pero ahí pues destacar el papel importante de Dios, ¿no? O sea, de que Él es el que, como quien dice, que hace el trabajo difícil, que es cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Tener, digamos, la mentalidad de ser fieles a ese pacto. Y por ahí al final de este día hacía esa pregunta, ¿no? Que cómo, si alguien nos preguntara cómo hacerle para tener un nuevo corazón, para tener la ley de Dios en su corazón, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo principal es, eh, ¿cómo se dice? O sea, estar dispuesto, ¿sí? Yo creo que cuando uno está dispuesto, Dios puede hacer el milagro de cambiar nuestros corazones, pero cuando nosotros no estamos dispuestos, pues Dios no nos va a forzar, ¿no? Entonces yo creo que lo principal para que nosotros podamos tener ese nuevo corazón es estar dispuestos y pedirlo, ¿no? Así como lo hacía David en sus oraciones, pedírselo a Dios y estar dispuestos a obrar los cambios que Él nos indique, ¿no? Eh, en pocas palabras, de esto se trata ese nuevo pacto. Vamos a continuar con lo que sigue, ¿sale? Con los días siguientes. Muy bien, le agradecemos a Caleb por esta participación. Así que bueno, ojalá que haya quedado claro, ¿no? A qué se refiere este nuevo pacto. No tiene nada que ver con que Dios haya fallado o que haya cambiado de opinión o haya anulado su pacto, sino que el que falló fue el ser humano, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, vamos a darle la palabra a Dani. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, ya nos explicaron lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto, y nos mencionaban algo bien importante, ¿no? Que la ley de Dios nos señala lo que Él requiere y también nos muestra el pecado, ¿verdad? Sin embargo, en que nosotros queramos, muchas veces fallamos porque pues somos seres humanos y tenemos defectos. Y en el pacto antiguo lo que sucedió fue que comenzaron a darle mucha importancia a los requerimientos divinos, algunas cosas que eran, por ejemplo, los rituales, las leyes ceremoniales y a los propios esfuerzos.
Y con esto, pues se frustraron todo el plan, bueno, no el plan de Dios, sino el ser humano con las actitudes como respondió, pues se comenzó a perder más y alejar de Dios, ¿no? Sobre todo el pueblo hebreo, en quien había depositado Dios este primer pacto, ¿no? Sin embargo, el antiguo pacto nos hace reconocer la necesidad de un nuevo pacto en un mediador, que es Jesús. El nuevo pacto, pues, va más enfocado a la solución de todo. Sabemos que este pacto era de perdón, de gracia, era un pacto que nos señalaba que teníamos que amar la ley de Dios. Sin embargo, el centro de todo esto era llevarnos al Redentor, llevarnos a reconocer que con nuestras propias fuerzas no era posible, que tenía que venir el Mesías, es decir, Jesús, para hacerlo posible, para que nuestra intención de cumplir la ley fuera posible, porque Él nos va perfeccionando y Él nos va ayudando. Entonces, también el nuevo pacto está enfocado en Jesús. ¿Y será diferente el pacto antiguo al pacto nuevo? Pues ya vimos que no, ¿verdad? Pero también la lección nos hace reflexionar o nos hacía la pregunta de que si era mejor el nuevo pacto. La verdad es que los dos pactos son hechos por el mismo Dios, y así como el antiguo pacto se basaba en rituales, en sacrificios que apuntaban al Mesías, el nuevo pacto nos habla acerca de que el cumplimiento sería a través de Jesús. Y nos dice que este nuevo pacto abarca no solamente a los judíos, sino que también abarca a todas aquellas personas que por fe acepten al Salvador. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Ellos tuvieron el privilegio de recibir las promesas de Dios, de recibir la ley, pero no para quedársela, no porque ellos fueran únicos. Eran un pueblo especial, pero eran un pueblo especial en el que Dios depositó esa comisión de mostrar a Dios, de mostrar su plan de salvación. ¿A quién? A las naciones, ¿sí? Sin embargo, muchos de ellos se creyeron más y se enorgullecieron y olvidaron cuál era lo importante. Y pasó el tiempo y nosotros conocemos la historia, que ni todo el conocimiento les bastó para reconocer al Mesías cuando llegó. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿quiénes fueron? Pues los que no le reconocieron, el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, también el nuevo pacto nos dice que la salvación, que nuestro Redentor es Redentor de todos, no solamente de la simiente de Abraham, no solamente de los judíos como tal, sino que desde un principio el plan de salvación era para todo el mundo, ¿sí? Y aquí podemos ver que en el nuevo pacto, que Dios injerta a los gentiles, ¿no? Gálatas 3:26 es un versículo que me gusta mucho porque dice que todos somos hijos de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Si algo tienen en común el pacto antiguo con el pacto nuevo, es que de los dos requieren fe, porque realmente es el mismo pacto. Y dice también en Gálatas 3:27 que todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Y dice que, y si ustedes pertenecen a Cristo, son injertados, o sea, son la descendencia de Abraham y herederos de ¿qué? De la promesa. Y eso es algo muy bonito y especial que tenemos que comprender, ¿no? Que ya no hay como una limitación, y nunca la hubo, porque Dios no era el plan de Dios, ¿no? Al morir Cristo, pues se cumplieron las promesas que Él nos había dado, y por eso se puede decir que pues es un mejor pacto, pero no porque, o sea, no es porque sea diferente, sino porque en Jesús se halló el cumplimiento de la promesa. Quiero también leerles Hebreos 9:15, que dice lo siguiente, dice, así que por eso
Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús es nuestro mediador y podemos decir que es un mejor pacto, ¿por qué? Y nosotros todavía lo podemos decir más porque pues ya está cumplido, ya Jesús vino, murió por nosotros y gracias a Él tenemos la esperanza de vida eterna. Dice aquí, les voy a leer el comentario bíblico de este versículo, que bajo el primer pacto, y ya lo mencioné, que había sistemas de sacrificios que concedían el perdón de los pecados, teniendo en cuenta la sangre del Cordero de Dios que sería derramada. Sin embargo, la sangre de los animales no tenía intrínsecamente poder para perdonar los pecados, era simplemente un símbolo, ¿sí? Su oficio de la sangre de los sacrificios era simbolizar la muerte de Cristo por los pecados ¿de quién? ¿De los judíos? ¿De quienes realizaban el sacrificio en ese momento? Sí, pero cuando Jesús venía, su muerte, ¿sí?, iba a limpiar los pecados de todo el mundo. Si Jesús, hermanos, no hubiera dado la vida por nosotros, el perdón que se ofrecía bajo el primer pacto no hubiera tenido ninguna validez. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Qué bonito es esto. Sin embargo, ¿qué nos mueve a hacer? Si nos dice que no hay límites, que todas las personas pueden ser salvas, muchas veces nosotros tenemos como ciertos prejuicios y de repente, así como el pueblo de Israel al que se le depositó esta responsabilidad de llevar a otras naciones a Jesús, de repente nos volvemos egoístas viendo hacia nosotros mismos, nada más a nuestra iglesia, nada más, incluso hasta creyéndonos porque tenemos pues la verdad y nosotros sabemos muy acá y nos olvidamos de las personas que nos rodean, que también son dignas del amor de Dios y que Dios quiere salvar. Estamos cometiendo el mismo error también de quienes lo hicieron en el pasado. Entonces, para nosotros, pues esto debe de ser suficiente razón para compartir el mensaje, para obviamente vivir como nos dice el nuevo pacto, que es teniendo la ley, o sea, la palabra de Dios en nuestra mente, teniendo sus mandamientos en nuestra mente, pero también comprendiendo que fuimos llamados, al aceptar a Jesús, fuimos llamados también para ser instrumentos y que otras personas puedan conocerlos sin discriminación y que nosotros podamos compartir este mensaje que sabemos que Jesús es el que nos puede salvar y que no se requiere hacer otra cosa más que creer. Obviamente, el que cree en Jesús tiene un resultado que es guardar su ley. Entonces, espero que esto nos haya quedado un poco más claro y complementar también lo que Caleb ya nos había explicado. Y pues vamos a continuar con la siguiente parte de la lección. Muy bien, gracias, Dani. Vamos ahora, ya casi concluyendo, ¿verdad?, con lo que fue el repaso de esta semana, vamos a darle la palabra a Carlos. También tiene una participación especial. Adelante, Carlos. Gracias. La última parte de esta lección trata de donde hace énfasis Jesús como sumo sacerdote, no en el santuario eternal, sino en el celestial. Y este libro que hace ese énfasis, como ya lo había dicho Isaías, Caleb. Y este sumo sacerdote, pues sabemos que Jesús es el único que ha resucitado y que ha ascendido al cielo. Entonces, tenemos esa confianza de que Jesús no se quedó en esta tierra cuando Él murió, sino ascendió al cielo y se vistió de vestiduras sacerdotales como sumo sacerdote, o sea, como sumo sacerdote pero celestial. Y si recordamos
a los sacerdotes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ellos ministraban, bueno, se ofrecía siempre un animalito como sacrificio por los pecados, y los sacerdotes ministraban, o más bien mediaban con la sangre de ese cordero. Pero como lo dijo Dani, todo esto era un simbolismo. Los corderos o los animales no tienen ningún poder para quitar, para salvar, pues, o para quitar el pecado. Todo esto era un símbolo que reflejaba a Jesús, al Mesías venidero. Y sigue haciendo énfasis el libro de Hebreos, que todos estos sacrificios del antiguo, de los sacerdotes antiguos, dice que tuvieron pues su cumplimiento, todo esto tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Todo lo que ellos ministraban en lo anterior, antes de Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús se convierte pues en el sacrificio, que es la base de la sangre del nuevo pacto. Ahora, la sangre dice que era una mediación, ¿verdad? Y aquí la sangre de Cristo viene a limpiar pues nuestros pecados, ¿verdad? La sangre de Cristo ratificó, dice, el nuevo pacto. Y haciendo que el nuevo pacto, haciendo que el pacto en el Sinaí y sus sacrificios antiguos pues ya quedaran inválidos, ¿verdad? Y entonces el verdadero sacrificio fue hecho una vez y para siempre. O sea, no se tenía que seguir ya llevando animalitos para hacer un sacrificio. Y esto también tiene un cumplimiento, porque dice que cuando Cristo fue ofrecido, como lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero del mundo que quita he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ustedes recordarán que cuando Cristo muere ahí en la cruz, se rasga el velo del templo. Y ustedes recordarán que nadie tenía acceso, ni siquiera así de vista, tenían que tapar sus ojos para no ver cuando el sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo. Pero ahí quedó ya inválido, o sea, ya pudieron ver porque se rasgó el velo. Quiere decir que tenía un cumplimiento con Jesús. Y aquí el verdadero sacrificio fue hecho una vez para siempre, aquí lo dice. Y una vez que Cristo murió, no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal, ¿verdad? Hasta ahí los animalitos ya dejaron de ser ofrecidos. Y pues ahí pues dice aquí la lección que habían terminado su función. También nos sigue diciendo ahí pues acerca del velo. Yo les decía que pues ahí tuvo su cumplimiento, ¿eh? Dice aquí que el ministerio sacerdotal, esos levitas que ofrecían y mediaban la sangre, los sacrificios en el santuario terrenal en favor del pueblo, estaban vinculados a estos sacrificios de animales, por supuesto. Una vez que terminaron estos sacrificios, también terminó la necesidad de su ministerio, refiriéndose a los sacerdotes, ¿verdad? Dice que todo se había cumplido ¿en quién? Pues en Jesús, quien ahora administraba su propia sangre en el santuario celestial, como lo sigue dando énfasis este libro de Hebreos. Entonces, dice que una vez que entró en el santuario verdadero, y no hecho de mano de hombre, sino por mano de Dios, dice, derramar su propia sangre para mediar en nuestro favor. Este es el fundamento de la esperanza y la promesa que tenemos en el nuevo pacto. Ahorita mencionabas, Dani, que los pactos siempre había una condición, que era la fe.
Pues aquí nosotros ya vimos el cumplimiento del pacto con Jesús, pero ahora ya no es ese cordero ofrecido al matadero, sino ahora ya Él tiene vestiduras de sumo sacerdote y está mediando en el cielo por cada uno de nuestros pecados. Y lo estamos creyendo por fe. Y qué bueno, porque Jesús me da esa confianza de que Jesús ahorita está mediando por mis pecados. ¿Ya? Entonces hay una seguridad que esa sangre que fue vertida en la cruz tiene un efecto, es limpiar nuestros pecados. Así como la sangre era una que mediaban pues los sacerdotes, tenía ese efecto. Eso nos da una confianza y seguridad, ¿verdad? Y al respecto de nuestra salvación, los pecados sean perdonados. En la parte ya última dice, que Jesús hizo algunas otras cosas ahí con sus discípulos. Entre esas cosas que hizo fue, ustedes lo recordarán, que es el compartimiento del pan y del vino. Dice que en este sacramento Jesús se comprometió como su redentor, es decir, les dio a sus discípulos que Él iba a ser su redentor, que los iba a redimir, y iban a ser coherederos con Cristo por medio de ese pacto, ¿verdad? Ustedes recordarán cuando dijo Jesús que comieran del pan, que era su cuerpo, y bebieran perdón, del vino, que eso representaba su sangre, ¿verdad? Y bueno, entonces este sacramento hasta hoy tiene su efecto porque dijo Cristo que lo repitiéramos, ¿verdad? Y como un acto solemne también, que dentro de esa solemnidad está eso, que somos coherederos juntamente con Cristo de las riquezas celestiales. Otra de las cosas que menciona, que hay que destacar en esta lección, dice que la característica impresionante de este pacto de paz y la exuberante riqueza de la misericordia perdonadora manifiesta al pecador si se arrepiente y se aparta de su pecado. O sea, la misericordia de Dios esa mediación que está haciendo Cristo allá en el cielo, puede tener efecto en nosotros. Cada vez que nosotros vamos a Cristo, nos arrodillamos, pedimos perdón por nuestros pecados. Pero hay otra condición, que nos apartemos del pecado, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo también describe al Evangelio como salvación por medio de las tiernas misericordias de nuestro Dios. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, declara el Señor, a los que se arrepienten, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si nosotros vamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios también cumple su parte. Dice que Él jamás se acordará de esos pecados, no nos avergonzará, pues. Esos pecados serán olvidados por parte de Él y serán echados en el fondo, en lo más profundo del fondo del mar. Que esto quiere decir simbólicamente que Jesús no es como nosotros, que cuando nos hacen algo sacamos eso que nos hicieron, ¿no? Entonces, esa otra condición, por ejemplo, por decirlo así, es apartarnos pues del pecado. Y aquí, con respecto a hablando de la misericordia grande de Dios, dice que si se aparta Dios de la justicia al manifestar misericordia hacia el pecador. Pero aquí vimos la lección, dice que nos responde, dice que no, Dios no puede deshonrar su ley, permitiendo que sea transgredida impunemente. Bajo el nuevo pacto, dice, la perfecta obediencia es la condición para recibir vida. O sea, también hay otro elemento más, que es la obediencia, ¿no? Nosotros,
a veces me acuerdo mucho de muchos incidentes cuando alguien nos provoca, ¿no? Por ejemplo, tomar una cerveza, cuando, no sé, a los que les gusta, a los que nos gusta la cerveza, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta mucho, pero que está en tiempo de calor así, y que alguien nos la ofrece bien helada, o no sé cuál será la tentación de cada uno de nosotros, pero aquí, cuando alguien hace propósito que nosotros pequemos o algo, nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad a Dios, sabiendo que un día hicimos con Él un pacto, ¿verdad? De no dañar nuestro cuerpo y muchas cosas que le prometimos a Dios. Pero a veces también nosotros fallamos porque somos humanos. Y dice aquí el libro de Hebreos que el único perfecto en esa obediencia perfecta, perdón, Cristo mismo. En Él se ha cumplido esa perfecta obediencia. Entonces, nosotros no podemos ser como los israelitas, ¿verdad? Que por su fuerza, por las cosas que ellas hicieran perfectas, pues no pudieron. Es que humanamente no se puede. Y Cristo vino a demostrarle a Satanás que humanamente sí se puede, porque Él vino a nacer humanamente. Y en Él se cumple la perfecta obediencia. Es el único que le encaja esta frase. Y bueno, aquí dice también que si el pecador se arrepiente y confiesa sus pecados, encontrará perdón. Y cuando uno encuentra perdón, cuando sabe que es perdonado, pues tiene esa paz, viene esa paz, no está así con temores, ni sobresalto, ni nada. Dice, mediante el sacrificio de Cristo en su favor, se le asegura pues el perdón. Y Cristo dice, ha satisfecho las demandas de la ley para todo pecador arrepentido y creyente. Por último, hay unas preguntas para dialogar. ¿Qué es más fácil de olvidar? ¿La ley escrita en piedras o la ley escrita en el corazón? Y ya lo decía ahorita anteriormente, no sé si Dani o Caleb, que la ley, las tablas de la ley estaban ahí guardadas, ¿no? Y pues yo creo que cada vez que querían acordarse de ellas tenían que venir a leerlas. Pero aquí Dios promete, como lo dijo en Jeremías 31, sí fue el que leímos, ¿verdad? Que vendrán días en que no habrá necesidad de ir a leer las leyes, sino que estarán escritas, la ley estará escrita en el corazón, es decir, estará grabada en nuestra mente. Nosotros sabemos que es malo robar, que es malo matar, que hay un día que observar por parte de Dios que nos lo puso para que tuviéramos un día de descanso, un día de diferentes cosas que hacer, un día especial. Y así sucesivamente. Nosotros es más fácil que esa ley esté escrita pues en el corazón. Y ahorita hablaban de un cirujano al intervenir en nuestro cuerpo hacía que precisamente va a mejorar nuestra condición de salud, pues nosotros podemos aceptar o no la intervención del cirujano o la intervención de esa operación. Me acuerdo de Meño, ¿verdad? Cuando le juntamos el dinero entre todos para su cirugía, y ahora ya pues anda trabajando ya, qué bueno, ¿verdad? Pero él si no hubiese querido, pues no, aunque le juntemos el dinero, aunque tengamos a la mano el cirujano, si él no mejora de su salud, pues ahí, ni modo que el cirujano lo haya metido por la fuerza allá a la sala de operaciones, ¿verdad? No. Y es lo mismo aquí, o sea, Dios no forza a nadie, y pues para que quede escrita esa ley en nuestro corazón, pues nosotros debemos decir sí a ese cirujano. Y otra cosa que dice aquí, que la salvación solo se encuentra en Jesús. No hay en otro ser, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en ningún lado, más que en Cristo. En Él está la salvación, no
No podemos confiar nuestra salvación en muchos otros personajes bíblicos. Pues no, solamente en Cristo está la salvación, ¿verdad? Es un hecho de que era prefigurado por medio de los sacrificios de los animalitos y ahora vino el Cordero realmente, como dijo Juan Bautista, que pues él era el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y pues no, pues nos sigue analizando aquí que esa perfecta obediencia, ese ser humano, ese ser celestial que vino a transformarse, que dejó todas las riquezas celestiales y que vino aquí, dice que a él le queda la perfecta obediencia, porque él nos vino a dar un ejemplo de vida y a decirle a Satanás que sí se puede, ¿verdad? Y bueno, este es también como un requisito, dice, para una relación de este pacto. Dice que es el único que ha ofrecido perfecta obediencia. Nos hace una pregunta, ¿cómo responde esa obediencia a las demandas de la ley con nosotros, para con nosotros? Bueno, pues sabemos que en Cristo no hubo ni mancha, nada, siempre humanamente dejó todo su riqueza celestial y dejó su poder y vino a decirnos que se puede confiando en Él y teniéndolo a Él como nuestro ejemplo. Dice que en resumen el nuevo pacto es una revelación superior, más completa y mejor del plan de redención. Nosotros los que participamos de ella la hacemos por fe, una fe que se manifestará en la obediencia de una ley escrita en nuestro corazón. Sin duda que desde la caída, aquí también lo menciona la lección, desde la caída del hombre, no hay otro más en quien haya salvación, solamente en Cristo. Fíjense bien, desde la caída del hombre, esos pactos que hizo con Abraham, con aquellos profetas anteriores, a lo que se refiere a los pactos que donde dice Jeremías que no como los pactos que hice con sus padres, que pues desgraciadamente fallamos. Y aquí siempre quien ha fallado pues, es el ser humano, porque Dios dice que en él no hay variación, él no cambia, es inmutable. Entonces, el pacto, quien ha fallado en ese pacto, pues somos nosotros, ¿verdad? Y es bueno recordar que el sacrificio que hizo Cristo se cumplió y tiene su validez y su efecto. Ahorita nosotros los que creemos, se está llevando ahí en el cielo, Dios está ministrando en nuestro favor. Y todas estas características que nos menciona la lección, que hay varias cosas que nosotros debiésemos tener, es la fe, el arrepentirse, el apartarnos del pecado, el tener a Cristo como sumo sacerdote y en el cielo. Todas estas son cosas que nosotros ya entendemos, nos han quedado claras en nuestra memoria y creo que con esto en nuestra mente, en nuestra memoria, podemos entender, y no solo entender, sino en estar conscientes de que en ninguna persona, nadie, a veces ¿cómo les quiero decir? Como que como a veces a mí me da, digo, ¿cómo puede tanta gente creer en otros profetas que, por ejemplo, tantos creyentes que hay como los budistas, los maometanos, todos estos, ¿cuántos hay? Muchos que creen en ese profeta, en Mahoma, no sé, pero que en ninguno de ellos hay salvación, ¿ah?
El único en que hay salvación es en Cristo Jesús, porque Él lo demostró y dijo a que iba a ascender al cielo. Y bueno, pues así como esos discípulos tuvieron en el tiempo de Jesús de verlo ascender al cielo, hay una promesa que así como se fue al cielo, así vendrá de nuevo. Ya no pisará la tierra, pero lo podemos ver, porque dice que todo ojo le verá. Bueno, ya no me extiendo más. Yo creo que ya sí entendemos, pues, este cumplimiento, el nuevo pacto, pues, quien lo hizo cumplir realmente es Jesús. Se cumplió ahí con Jesús, ¿verdad? Y ahora entendamos que Él está ministrando, así como el sacerdote ministraba, Él ahora se puso esas vestiduras, y aunque no tiene ya validez de aquí en la tierra, de ministrar estos pecados, cuando pasaba del lugar santo al lugar santísimo, pues ahora Cristo lo está haciendo, pero en el cielo, ¿verdad? En Él tenemos que depositar nuestra confianza, y solamente en Él, porque ya lo dijimos, no hay otro mediador, no hay ni arriba ni abajo en el cielo, ni en ningún lugar más que en Él. Bueno, pues con esto yo es lo que entendí esta lección, porque mi lección, no sé, se salteó, no sé qué le pasó a esta lección que no trae más que estos 2 días, y también le tuve que pedir en la otra ocasión a Chabelita su lección para sacarle copias, y pues no me di cuenta que también adelante ya. Pero bueno, sí, lo bueno es que sí estudiamos, ¿verdad? Muy bien, gracias, Carlos. Muchas gracias, Isaí. Ojalá que nos haya quedado claro, ¿no? Todo este asunto, porque es algo delicado, ¿sí? En la cuestión de nuestra salvación, el tener bien claro este asunto del pacto, nuevo pacto, viejo pacto, y aquí nos lo aclaran, ¿no? En este parrafito que tenemos, llévenselo por ahí en sus mentes, ahí está prácticamente resumido, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado del libro, Maravillosa Gracia. Muy bien, vamos a concluir. Les deseamos que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado.